Bueno, estamos hablando del Espíritu Santo y te digo, ya casi estamos llegando al final. Si hacemos un resumen de lo que hemos visto, principalmente hemos visto lo que hace el Espíritu Santo. Cuando llega a la vida de las personas, cuando llegó a nuestra vida, lo primero que hace el Espíritu Santo en las personas es la convicción de pecado, según Juan 16. Eso es lo primero. Ahí comienza nuestra historia con Cristo. Ahí comienza nuestra historia con el Espíritu Santo. Nos convence de pecado. Escuchamos el Evangelio de alguien en algún lugar, en radio, donde sea, en tele. Y Él es el que nos convence de pecado. Enseguida, la segunda obra que hace, cuando Él nos convence de pecado, cuando creemos el Evangelio, en ese mismo instante hace la segunda obra. Nos bautiza, nos llena, todo eso pasa al mismo tiempo, nos bautiza y nos llena de su Espíritu. Eso es lo que se llama la regeneración. Esto es lo que se llama el nacer de nuevo. Es decir, el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento. Esa es la segunda obra del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, sigue siendo el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Lo que sigue es, desde que nos fuimos alcanzados por Dios, hasta que el Señor nos llame, ese periodo que durará por largo tiempo en la mayoría de nosotros, años, muchos años. Lo que vivimos todos los días es el arrepentimiento, el perfeccionamiento, la santificación, ese periodo que es la santificación. El camino al cielo, en Romanos 6:22, dice: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, que es toda la vida que estamos llevando ahora, es la santificación, y como fin la vida eterna. Ese es en el camino en el que estamos. Este es el periodo de santificación. Decíamos ese último viernes que dentro de nosotros hay dos tipos de deseos. Cuando Dios nos alcanza, cuando nos alcanzó, Él puso sus deseos en nosotros. Pero cuando nos alcanzó, antes teníamos solo deseos de la carne, solo deseos del mundo. No podíamos tener nada bueno en nosotros, refiriéndonos a deseos del Espíritu. Pero cuando fuimos convertidos por Dios, cuando nos bautizó, cuando nos llenó con su Espíritu, ahí adquirimos nuevos deseos, cosas que no conocíamos antes. Yo no sé quién de pronto se encontró extrañado con que le empiezan a gustar cosas que antes no le gustaban, con que empiezas a buscar cosas que antes no buscabas. No tiene lógica, cosas que no tienen sentido. Sin embargo, es porque el Espíritu pone sus deseos en nosotros. Sin embargo, los otros no fueron quitados del todo. Es decir, ahí están también adentro conviviendo. De hecho, todos podemos dar testimonio de esto. La lucha cristiana consiste en esto, que adentro de nosotros hay dos tipos de deseos. Antes solo teníamos deseos del mundo, deseos de la carne, malos deseos, y hoy están también los deseos del Espíritu Santo, pero no se han ido los otros. De hecho, en eso consiste la vida cristiana. ¿En qué? En ser guiados por el Espíritu de Dios, que quiere decir obedecer los deseos del Espíritu Santo, ¿sí? Dejar de obedecer los otros deseos. Los deseos del Espíritu Santo los resumíamos el último viernes, porque los podemos resumir así, como dos deseos. ¿Te acuerdas de ellos? Deseos de santidad, es decir, deseos de no pecar, y deseos de que todo el mundo, toda persona que conozcas, que miras, persona con la que te topas, que conozcan de Jesucristo. Esos dos deseos son los deseos del Espíritu Santo. Todas las mañanas tú vas a amanecer con deseos del Espíritu Santo
grandes o pequeños, depende de cómo esté tu vida cristiana, de en qué nivel vas, de cómo está tu comunión con Dios, pero también van a estar los otros, los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de cuando amanece de vender más, de tener más dinero, de ir a estudiar más, de conseguir el éxito, de conseguir una carrera. Ahí van a estar los dos deseos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer cuando la Biblia nos dice andar en el Espíritu es tenemos que forzarnos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón en andar en los deseos del Espíritu Santo. Darle siempre el triunfo a los deseos del Espíritu Santo. Ser sensibles a los deseos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas que hablábamos de si es preciso poner un cuadro, una calcamonía que tenga estos dos deseos? Es simple. Dos deseos tiene el Espíritu Santo. Que no pequemos y que hablemos de Cristo. Esos son los dos deseos. Todos los días tendríamos que practicarlos y volver a casa, ver cómo nos fue con estos dos deseos. Es decir, si logramos vencer el pecado por hoy, solo por hoy. Con que lo venzamos por hoy, no tenemos por qué pensar en el mañana o en el pasado. Cada día tiene su propio afán, ¿verdad? Por hoy pudimos vencer el pecado y por hoy le hablamos a alguien de Cristo. No debe de faltar esto en nuestras vidas, ¿sí? Cierto que tenemos obligaciones, cierto que hay que pagar recibos, cierto que hay problemas, cierto que alguien que nos chocaron el carro, cierto que todo eso, ¿sí? Pero no debe nada de apartarnos de los deseos del Espíritu Santo. Nunca, todos los días, ¿sí? Deseos de santidad y deseos de hablar de Cristo a las personas. Eso es andar en el Espíritu. De hecho, nos quedamos en Gálatas 5:16. Y ahí vamos a continuar hoy. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Okay? Este es el pleito siempre. ¿Sí? La carne tiene sus deseos, el Espíritu tiene sus deseos. Y cuando nos dice andar en el Espíritu es satisfacer los deseos del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Dale de comer al Espíritu lo que quiere. No le des, no alimentes la carne. La carne no tiene llenadera. La carne nos va a llevar a la perdición. Dice Romanos, el pensar en la carne es muerte, pero el pensar en el Espíritu es vida. Dice también Romanos 8, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mientras que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si seguimos ahí mismo en Gálatas 5, ahora 19, nos empieza a describir. Por ejemplo, ahí nos dice, manifiestas son las obras de la carne, es decir, los frutos de la carne, que son, y empieza a enumerarlos. Y nosotros podríamos verlos, y como comienza ahí el 19, decir, bueno, esos no los tengo, ¿no? Adulterio, pues no hay adulterio en mí, fornicación, ni inmundicia, ni lascivia. Alguien puede decir, esto son cosas demasiado fuertes, no están en mí. Pero luego va avanzando en el 5:20 y sigue describiendo obras de la carne y dice idolatría. Y ahí ya podemos empezar a resbalar, porque tenemos que acordarnos que la idolatría no son solamente imágenes. La idolatría es todo aquello que ponemos delante de nuestro Dios, ¿ok? Puede ser una persona, puede ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, pueden ser las cosas materiales, el dinero. Entonces podemos estar cayendo en idolatría. Pero después nos sigue llevando al baile. Luego dice hechicerías. Podemos decir, bueno, eso tampoco lo tenemos. Pero enemistades y pleitos, ahí ya se nos va acercando demasiado, ¿no? Las obras de la carne ya nos están llegando muy cerca. Enemistades, pleitos, celos, iras, es decir, enojos, contiendas,
disensiones. Es decir, ya esto está demasiado cerca de nosotros, y no es que dentro de nosotros todavía. Sí, las contiendas, los pleitos, la ira. Dice el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales les amonesto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que es tajante, ¿no? Nos describe las obras de la carne y nos dice lo que va a pasar. No heredarán el reino de Dios, háganle como quieran. Los que practican tales cosas no entrarán al cielo. Cuando dice no entrarán al cielo, dice su final va a ser el infierno. Así de tranquilo, así de claro, así habla la palabra, ¿no? Y te digo, si empezamos cuando empezamos por, no sé, fornicación, adulterio, decimos, bueno, de eso estamos libres, ¿no? Pero cuando llegamos a pleitos, celos, ira, ya decimos, bueno, de eso no estamos tan libres. Y la palabra es clara y nos dice que no heredarán el reino de Dios. Pero enseguida de esta nos da los frutos ahora del Espíritu. Después de los frutos de la carne, nos da ahora los frutos del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, yo creo que es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Después del fruto de la carne, nos da el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y termina diciendo el 5:22, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, nos volvió a dar el mandamiento, andar en el Espíritu. Si te fijas, el mandamiento es andar en el Espíritu, que es lo que veíamos, te decía ahorita el último viernes. Ese es el mandamiento. Y luego, como está escrito Gálatas 5, y si te fijas cómo nos dio primero los frutos de la carne y luego los frutos del Espíritu, el mandamiento es andar en el Espíritu. Y lo que dice el resultado de andar en el Espíritu va a ser dar como fruto el fruto del Espíritu. Si te fijas, no es un mandamiento que sintamos gozo, no es un mandamiento que sintamos paz. Lo que nos está mandando es andar en el Espíritu. Y lo que nos dice es como resultado de andar en el Espíritu, vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener paciencia, vas a tener bondad, benignidad. Es decir, el mandamiento sigue siendo andar en el Espíritu. Y ese andar en el Espíritu va a producir como fruto todo lo que Gálatas 5:22 nos dice como fruto del Espíritu. Y es tan importante, de hecho, que lo llame así como un fruto, es tan importante. ¿Qué quiere decir que es un fruto? Es algo que no se puede forzar, es algo que no se puede confundir, hermano. ¿Sí? Tú ves un árbol, un nogal, y no puede dar otra cosa que no sean nueces. Las puedes pintar de verdes, ¿verdad? Y decir, mira, son limones, y no son limones, siguen siendo nueces. Nada más alguien las pintó de verde, ¿no? Es decir, es algo tan natural, y es tan bueno como lo habla la Biblia, como lo habla Jesucristo en Mateo 7:16. Mateo 7:16 en adelante dice, por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y repite en el 7:20, por sus frutos los conoceráis.
Es decir, los frutos es lo que nos dice lo que somos, no solo a los demás, hermano, a nosotros mismos. Hablar de los frutos del Espíritu es hablar de la mayor evidencia de qué es lo que somos, de dónde estamos parados, pero de lo que somos, es decir, de si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, de si somos cristianos o no somos cristianos. Es decir, hay frutos que no puede dar un cristiano, es decir, lo que decía ahorita Jesucristo, ¿a poco se recogen uvas de los espinos? No, es imposible. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, hay que buscar los frutos. ¿Qué es lo que somos? Es decir, hasta ahorita el tema que llevamos del Espíritu Santo, es decir, ¿cómo saber si somos cristianos? ¿Cómo saber si lo que hemos hablado, si escuchamos el Evangelio y lo creímos, cómo saber si sí lo creímos de verdad? ¿Cómo saber si fuimos ya regenerados? ¿Cómo saber si sí hemos sido llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo saber si sí hemos nacido de nuevo? ¿Cómo saberlo? Y lo que está diciendo Jesucristo es, esto es bien sencillo, por sus frutos. Cuando hablamos del nacer de nuevo, ¿te acuerdas? ¿Y cómo sé si soy nacido de nuevo? Es bien sencillo. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? Es bien sencillo. ¿Cómo sé si soy cristiano? Es sencillísimo. Es lo más sencillo del mundo. Dice, por lo menos es lo que dice Jesucristo. Es sencillo. ¿Cómo? Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos serán conocidos. ¿Cómo saber si el Espíritu está en nosotros? Y eso es lo que vamos a ver hoy, los frutos del Espíritu. Pero no solo basados en Gálatas 5:22, ya hemos visto más frutos. ¿Te acuerdas? Si los quieres ir enumerando, el primer fruto del Espíritu Santo es, de acuerdo a lo que ya hemos leído en todo el estudio, el primer fruto es guardar los mandamientos. Sí, de hecho la promesa en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en las profecías de Ezequiel, dijo varias veces que para eso nos iban a dar el Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, en Ezequiel 11:19 en adelante. Ezequiel 11:19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra y les daré el corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos y los cumplan. Para eso se nos dio el Espíritu. Es decir, el que tiene el Espíritu guarda sus mandamientos. Lo volvió a decir en Ezequiel 36:27. Ese es el primer fruto. El segundo fruto es, ¿y dónde están aquellos mandamientos para saber cuáles son? Pues en la palabra. ¿Te acuerdas que también ya vimos un fruto del Espíritu es que nos va a llevar a la palabra, a estudiar la palabra? El Espíritu nos dará hambre por la palabra de Dios. Eso es a fuerza. Eso es a fuerza. No puede, por eso por ahí conocemos a lo mejor nosotros fuimos en algún tiempo cristianos, pero sin leer la palabra. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Un cristiano que no ame la palabra de Dios, no existe tal cosa. El que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu lo lleva a la palabra de Dios. Puede andar errado un tiempo, ¿sí? Pero el Espíritu lo está redarguyendo siempre a la palabra. Podemos andar errados un tiempo, pero el Espíritu te lleva a la palabra. Puedes desviarte otra vez y el Espíritu a la palabra, siempre a la palabra. Ese es fruto del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que dice allá en Efesios 6, cuando vimos la armadura, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo? Después, un tercer fruto del Espíritu es, bueno, el Espíritu ya me llevó a la palabra, pero tampoco existe esto, mi hermano. Un cristiano que el Espíritu lo lleve a la palabra y que no entienda ni jota. No existe eso. Porque la promesa es
que Él te lleva a la palabra y que Él mismo te la explica. Si no, ¿para qué te llevó a la palabra? Si la promesa era que Él es nuestro maestro. Cuando Jesucristo estaba en tierra despidiéndose, dijo, pero cuando Él venga, Él hará esto, Él los guiará a toda la verdad, ¿verdad? Entonces, ese también es fruto del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu me lleva a la palabra y el Espíritu me da entendimiento de la palabra de Dios. Dice primera de Juan 2:27. La unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. ¿Sí? Esos son frutos ya del Espíritu. El llevarnos a la palabra y el explicarnos la palabra. Eso hace el Espíritu Santo. El cuarto fruto, y lo leímos ahorita, y es importante que lo entendamos, la convicción de pecado. Oye, ahorita vimos, pero eso fue cuando oímos el Evangelio. Sí, pero la convicción es un fruto del Espíritu, siempre. Es decir, la convicción de pecado no es algo que nos da el Espíritu Santo una vez y luego ya no nos la vuelve a dar. Eso se queda. Es algo que tiene el Espíritu para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que pecamos, el Espíritu nos sigue redarguyendo, el Espíritu nos hace sentir mal, el Espíritu nos hace sentir incómodos, el Espíritu nos regaña, el Espíritu nos tira de rodillas a pedir perdón. Es decir, la convicción de pecado siempre nos debe de acompañar en todo nuestro caminar cristiano. No es algo que se tiene una sola vez. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Otro fruto del Espíritu Santo, y en este ahondaremos al final, es la predicación de la palabra. ¿Okay? El Espíritu Santo, cuando viene a las personas, lo quiere santificar, pero ahorita cuando veíamos los dos deseos, ¿te acuerdas? Deseos de no pecar y deseos de que todos escuchen de Jesucristo, que todos sepan lo que hemos recibido. Hay un fuego, como dice Jeremías. Yo quería callarme, pero había un fuego dentro de mí que me hacía hablar, Yo sé que todavía soy recién convertido, yo sé que no sé toda la Biblia, que a veces quiero decir, no le voy a hablar porque no sé nada, pero hay un fuego aquí que me hace hablar y decir lo que sé, y decir lo que pasó en mi vida. Es un fruto y de los más importantes del Espíritu Santo, la predicación de la palabra. Si tú lees el libro de Hechos, de eso trata. El libro de Hechos es el mover del Espíritu Santo. Y lo que hacía el Espíritu Santo traía a todo mundo predicando. Llegas al día de Pentecostés y te paró Pedro a predicar. Va y alcanza a Pablo. ¿Para qué? Dice Hechos 9, para que enseguida comenzó a predicar el Evangelio. Va el Espíritu y le habla a Felipe, ¿para qué? Para que le prediques a aquel. El Espíritu mueve a Esteban, ¿para qué? Para que le predique. El mover del Espíritu tiene que ver con la predicación de su palabra. ¿Sí? Dos deseos, acuérdate siempre, nunca los olvides. Dos deseos que con ellos nos levantamos cada mañana. Deseo de no pecar y deseo de que todos escuchen de Jesucristo. ¿Sí? Ese es un deseo del Espíritu Santo y es un fruto en nosotros. Cuando Jesucristo asciende, antes de ascender, en Mateo 28, al final de los evangelios, nos dejó ese encargo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Luego cuando da la promesa del Espíritu en Hechos 1:8, dice, recibirán poder, pero enseguida nos dice para qué es el poder. Y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Entonces es un fruto del Espíritu y de los más importantes. El Espíritu te hace predicar la palabra. El Espíritu te hace predicar el Evangelio. Este es uno de los frutos que trataremos aparte solo, ¿ok?
El sexto fruto son las obras de caridad, son las obras de misericordia. Si leemos Tito 3, 4, un pedazo grande hasta el 3:8, 3:9 por ahí. Dice el 3:4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, está hablando del Espíritu Santo. Dice el 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice en el 3:9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones, porque son vanas y sin provecho. Si nos brincamos al 3:14, dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, todo el pasaje está hablando del Espíritu Santo y como fruto las buenas obras. El que tiene el Espíritu Santo adquiere la misericordia de Dios, ¿sí? Se le pone, no, es que el que era duro, se le pone su corazón así como de pollo, ¿no? Yo no sé si te acuerdas, eso pasó en tu vida, ¿no? Cuando eras tan duro para soltar un peso y de repente te dicen el suelto, el misericordioso, y es verdad, pero eso fue porque el Espíritu Santo fue puesto en nosotros, y es el Espíritu de misericordia. Él nos lleva a hacer obras. Santiago 2, de hecho, enseña que la fe sin obras es una fe muerta, y una fe muerta no puede salvar. Pero ya en estos dos últimos, porque podríamos decir, bueno, pero ¿y los frutos de Gálatas 5? Es que ya estamos hablando de ellos. Ya estamos hablando de ellos. Es decir, Gálatas hace un resumen de los frutos, pero cuando menciona, por ejemplo, como primer fruto el amor incluye muchas cosas. Dentro del amor está la predicación. Dentro del amor está amar al prójimo. Dentro del amar al prójimo está tenerle misericordia. Dentro del amor está el hacer obras de misericordia. Es decir, ya estamos hablando de eso, de los frutos de Gálatas. Solamente es como que Gálatas los concentró en unos cuantos, pero si te fijas de ahí, le salen más ramas a todos los frutos. Estos últimos, te digo, ya son parte del fruto del amor. Y dentro del amor hay muchos frutos, pero es uno de los más importantes, el amor. Ya entrando a Gálatas 5:22 y hablando del amor como fruto, es algo de lo más importante que el Espíritu Santo puso en nosotros. Tan importante que dice Primera de Corintios 13:1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo
para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Fíjate cómo lo importante que es el amor. Cuando el Espíritu Santo es puesto en nosotros, dentro de todos los frutos, es puesto el amor y es el más importante de los frutos. De hecho, lo que nos dice Corintios 13 es que es por encima de muchos otros. Ahorita hablábamos de hacer buenas obras, pero él dice, aún así puedes hacer buenas obras, pero si tu motivación no es el amor, de nada sirve. No sirven de nada. Ahorita hablábamos de la predicación. Puede ser el que más predica y hacerlo correctamente, pero si tu motivación no es el amor, de nada sirve. Imagínate, este es el primero de los frutos. Este tiene que mandar a todos los demás. Si nuestra motivación, de lo que sea, el ejemplo que pone al final es tremendo cuando dice, aún podrías ser quemado, aún podrías ofrecer la vida por alguien, aún podrías decir, no, quémenme a mí en lugar de él, ser quemado por alguien. Y si tu motivación no fue el amor, no te sirvió de nada, no sirve de nada. Ese es el mayor de los frutos, es el fruto principal. Acuérdate lo que dice la Biblia de nuestro Señor. La Biblia no dice que Él es amoroso. La Biblia dice que Dios es amor. De ese hablamos un poco el domingo, ¿te acuerdas? El primero de los mandamientos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, fuerza y corazón. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo. Es decir, todo lo que nos mueva hacia el prójimo tiene que ser con amor, por amor y en amor. Y si todo lo que hagamos respecto al prójimo, si no lo hacemos movidos por ese amor, motivados por ese amor, de nada sirve. Puedes hacer las mejores obras, puedes predicarles todo el día el evangelio, y si lo que no te movía es el amor, de nada sirve, nada somos. Enseguida describe el amor en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el primero y el más importante de los frutos. No sé si lo veas como lo dice 1 Corintios, cómo lo dice el Señor en 1 Corintios. Cualquier cosa, por decir que hagas por cumplir, por quedar bien o por satisfacerte tú, no sirve de nada. La única motivación correcta es el amor. El amor. Por eso es el primero de los frutos. Dice 1 Juan 4:7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego dice el 4:8, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El amor es la mayor virtud, es la mayor característica de nuestro Dios, de Jesucristo. Él nos manda en Mateo 5:43, en el Sermón del Monte,
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendice al que te maldice y haz bien al que te aborrece y ora por el que te ultraja y te persigue, para que así seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la mayor virtud de nuestro Dios. Esa es la mayor virtud de Jesús. Y sus hijos no pueden ser diferentes. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos amor y amamos al prójimo como Dios lo ama. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y este es el mayor de los frutos. El amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No pienso que, porque de hecho es lo que estamos haciendo los domingos, desglosar todos los frutos, sino que quiero llegar al final, avanzar en los más importantes. Pero si te fijas, el tema de los frutos tiene que ver con lo que estamos viendo los domingos, pecado por pecado, que lo contrario a cada pecado, pues es uno de los frutos del Espíritu Santo. Lo que quiero llegar es, cuando leemos Gálatas 5:22 o cuando leemos los demás frutos, todos los frutos que habla la Biblia, los frutos del Espíritu Santo, cuando vemos los frutos juntos, está hablando de una persona, está hablando de una forma de ser de una persona, de una forma a la que estamos llamados a ser. Pero si tú miras todos los frutos, está hablando de Jesucristo. Es decir, cuando Gálatas 5, cuando la Biblia nos habla de cómo debemos de ser, y vemos que los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, fe. Tú estás viendo que nos está describiendo a alguien y nos está describiendo a Jesucristo, ¿sí? Hablar de los frutos del Espíritu es hablar de ser como Cristo, ¿sí? Ahorita que veíamos el fruto del amor, pues ni modo que veamos qué era nuestro Jesucristo sino amor, ¿verdad? Hasta las personas que tú veías que confrontaba, tú te das cuenta ahí que lo hacía por amor. Cuando le habló al joven rico, ¿te acuerdas? Dice en el libro de Lucas, lo amó, y por cuanto lo amó, le dijo lo que tenía que hacer. Es decir, le habló duro, le habló muy duro Jesús. Le dijo, te falta algo, tienes que vender todo y dárselo a los pobres y luego seguirme. Pero es bien claro lo que dice ahí, lo amó. Lo amó. Si su motivación hubiese sido cualquier otra cosa, es lo que nos dice a nosotros. No nos dice que no podemos hablar duro, no nos dice que tenemos que escurrir miel, no nos dice eso. Hay tiempo de escurrir miel con alguien, hay tiempo para hablarle con dureza, hay tiempo para todo. Pero si tu motivación no es el amor, frito estás. Si tu motivación es que te vean, si tu motivación es cualquier otra, es errado. ¿Okay? El amor es lo que motiva todo. El amor es lo que era nuestro Señor. Hablemos de paz. Dice ahí como otro fruto, paz. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces otra vez hablamos de frutos. Dentro de esos frutos está la paz. El Espíritu Santo, que es nuestro Dios, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dijo Jesucristo en Mateo 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y la paz es contraria a los afanes. ¿Te acuerdas del mandamiento de Mateo 6? No os afanéis por nada.
¿sí? No os afanéis, lo contrario es tener paz. Una paz, la paz otra vez, la paz que Dios quiere que tengamos, es la paz que Él tenía también. Paz en que tú miras a Jesucristo en la tierra y caminar con paz. Con paz que es sin afanes, tú nunca lo ves. Es más, ni cuando tenía 5,000 personas por alimentar, tú nunca lo viste preocupado, que dijera, ¿cómo le vamos a hacer ahora? ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar 5,000? Yo creo en Marcos 4:36 es donde mayormente muestra lo que era nuestro Señor y lo que quiere que nosotros seamos. Dice en Marcos 4:36 en adelante, que despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se quería hundir. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Sí? Esa es la paz que el Señor quiere que tengamos. Esa es la paz que Él quiere darnos. Más bien, esa es la paz que da el tener el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que esté todo hundiéndose, que esté el edificio cayéndose y aún nosotros tener la paz que tiene Cristo. Estar durmiendo tranquilo. Esa es la paz a la que Él quiere llevarnos. Dice Primera de Pedro 5:7, que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sin embargo, si te fijas aún en nosotros, a cada problema, la primera reacción sigue siendo, pues muy lejos de la paz, ¿no? La preocupación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo pagaremos? Nos llegó el recibo de luz de 5,000. Oye, pues mientras son fugas o vemos quién estaba colgado, lo que sea, ya vino comisión, ya me lo quiere cobrar. Si no lo pago me van a demandar, me quitan esto. ¿Cómo le haremos? Y Jesucristo quería que estuviésemos tranquilos, o quiere que estemos tranquilos, ¿verdad? ¿Dónde se adquiere esa paz? Es la paz que da el Espíritu Santo, es la paz que da Cristo, es la paz de conocer al Señor, ¿sí? No nos afanemos, dice el Señor. Y la mayoría caminamos, claro que no nos afanamos, no nos preocupamos cuando todo anda muy bien, ¿no? Mostramos todos los frutos del Espíritu, pero tan pronto viene un problema y la paz se va. La paz que deberíamos de tener se va. Llega la prueba, llega la enfermedad, te quedas sin trabajo y con él viene el miedo, la angustia, el cómo le vamos a hacer. Y ese no es un fruto del Espíritu. De hecho, es un mandamiento: no os afanéis por el día de mañana, qué comerán o qué vestirán. Imagínate el mandamiento, otra vez es un mandamiento. No te preocupes. Es decir, el Señor dice, no debes de preocuparte por qué vestirás o qué comerás. ¿Sí? Oye, pero cuando tenemos trabajo es fácil no preocuparse. Pero cuando no tenemos trabajo, no es fácil guardar este mandamiento. De hecho, es como decía mi hermano, si al contrario, lo natural es, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a traer la leche a la casa? Eso es lo natural. Eso es lo natural. Y la palabra es esa, es lo natural. Y quería usarla así porque tenemos que entender que a la vida que somos llamados es una vida sobrenatural. Sí, la vida con el Espíritu Santo es una vida sobrenatural. Que a veces muchos confundimos lo sobrenatural que es. Que yo tengo el Espíritu y que ahorita entre un endemoniado y se lo eche, o que entre alguien en silla de ruedas y lo levante. Y hay gente que ha hecho y ha reducido a eso lo sobrenatural del Espíritu. Pero ¿qué más sobrenatural es que no haya nada en tu refrigerador y no estés afanado? Eso es sobrenatural, hermano. Es la vida que el Espíritu quiere llevarnos. Lo que decía mi hermano ahorita, ¿qué más sobrenatural? ¿Qué más sobrenatural hay, hermano?
que alguien te haga el mayor de los daños y tú lo ames. Eso es lo más sobrenatural. No sé si lo veas, es decir, esa es la vida que el Espíritu quiere darnos. No una vida de saltos, de brincos, de gritos. Cuando hablamos de una vida sobrenatural es esta. ¿Qué más sobrenatural que esas cosas? ¿Qué más sobrenatural que tener paz? Cuando estás con el doctor y te dice que te quedan 3 días de vida, ¿a poco no es sobrenatural tener paz? Y si no es a ti, ¿qué más sobrenatural hay que te digan, tu niño recién nacido va a morir mañana? ¿Qué más sobrenatural hay que sentir paz? Es decir, de hecho el tema es a donde quiero llegar, porque es lo que la Biblia enseña, es la vida en el Espíritu, sí es una vida sobrenatural. Es decir, la vida del cristiano sí es una vida sobrenatural. Pero hablando de los frutos del Espíritu, ¿qué más sobrenatural hay que hacerle bien al que te hace mal? ¿Qué más sobrenatural hay que hacerlo por amor? ¿Qué más sobrenatural hay que amar al que te hace daño? ¿Qué más sobrenatural hay que mostrar mansedumbre? ¿Qué más sobrenatural hay, hermano, que bendecir al que te está clavando a una cruz? Eso es lo que tiene el Espíritu para nosotros, esa vida sobrenatural. ¿Qué más sobrenatural hay que orar por el que te está clavando una corona de espinas? ¿Qué más sobrenatural hay? Y ese ser, esa persona que fue clavada a una cruz, que oró por sus enemigos, que bendijo al que lo hacía daño, ese es el Espíritu Santo. De Él es del que estamos hablando. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por eso, dice Romanos 5, por eso podemos amar, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y tenemos que vivir la vida sobrenatural. Vamos a hablar de otro fruto, y yo creo que es el último del que hablamos, mansedumbre. Digo, pero los frutos no solo definen lo que tendríamos que ser nosotros, sino lo que es nuestro Señor. El amor, el Señor es amor, el Señor es paz. Y nuestro Señor era manso. ¿Te acuerdas de hecho el mandamiento que era, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón? Tan manso que se dejó clavar en una cruz, tan manso que lo agarraron a bofetadas. Y ni siquiera se enojó. Es decir, no hubo enojo en él. Dice Isaías 53 que ni siquiera abrió su boca. Y sin embargo nosotros podemos permanecer con mansedumbre suficiente, por un tiempo suficiente, hasta que a alguien se le ocurre tocar en donde está nuestro botón de no mansos, de fuera de control, ¿no? Es decir, mientras nadie toca ese botón, somos como Cristo en la mansedumbre, hasta que a alguien se le ocurre dar en el botón preciso. Algunos lo tienen demasiado sensible. Eso es lo peor, que algunos somos cristianos y tenemos ese botón demasiado sensible. Otros solamente lo tenemos menos sensible, es decir, aguantamos más, pero a la vuelta del día, pues es lo mismo. Hay un botón que nos hace perder toda mansedumbre y toda máscara, ¿no? Sí, alguien lo tiene tan ligero. Hay mujeres que lo tienen porque el hombre tiene el calcetín en la sala, o sea, es un botón demasiado ligero, ¿no? Pierden toda mansedumbre ahí. Pero hay otros que lo tienen un poco más elevado, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Todos tenemos un botón donde la mansedumbre se pierde, donde la mansedumbre ya no va con nosotros,
donde ya no encontramos respuesta, ¿no? Es decir, la Biblia dice que hay quien lo dice a modo de chiste, pero en realidad así lo practicamos, ¿no? La Biblia dice, si te pegan en una mejilla, pones la otra. Pero dice, ya cuando me pegaron en las dos, ¿qué hacemos? Ya no, la Biblia no dice más, ¿no? Ya cuando me agarran a patadas, ¿qué hago? Pero el ejemplo sigue siendo nuestro Señor, ¿no? El ejemplo siempre será nuestro Señor, ¿sí? ¿Hasta dónde aguantó? ¿Hasta dónde fue manso? Dice la Biblia que aprendió la obediencia y que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y nosotros, yo no sé qué tan lejos esté tu botón de mansedumbre, pero hay quien perdemos la paciencia tan fácil en una fila de banco. Hay quien pierde la paciencia por un estacionamiento, cuando se te paran afuera un vecino y luego sales ahí nomás no se me ande parando aquí porque tengo mi carro o mi esposa tiene que caminar desde 2 cuadras. Y hay quien tenemos ese botón muy, muy abajo. Hay mujeres que se pelean porque la vecina estaba barriendo y se le volaron 3 hojas a tu lugar. Y dice, no, lo hizo con toda la intención. Si ya me la solía yo que esta vecina y yo no nos íbamos a llevar bien. Y es así, ¿no? Y hay cosas que esto es, la falta de mansedumbre es lo que más nos desenmascara a veces, ¿no? Es decir, que nos desenmascara es la palabra correcta. Es decir, nos hace ver que a veces solamente estamos enmascarándonos y hay algo dentro, lo que somos, deberíamos de decir lo que somos, la falta de mansedumbre. Pero te digo, si vemos ya estos 3 frutos, y te digo, si vemos todos los demás, te darás cuenta que hablar de los frutos del Espíritu es hablar de ser como nuestro Señor. Eso es hablar de los frutos del Espíritu. Él era manso, Él es manso. La Biblia dice, bienaventurados los mansos. En Lucas 23:4 se ve a nuestro Señor orar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Romanos 12:17 Romanos 12:17 nos manda, no paguéis a nadie mal por mal, sino que procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si te fijas, los frutos nos están mostrando cosas del carácter, cómo hay que ser. Es decir, de lo que somos por dentro, de lo que tenemos que ser por dentro y de cómo era nuestro Señor por dentro. Del carácter de nuestro Señor. Ser como Cristo es un camino largo, es un camino lento, pero es el único camino al cielo. Ser como Cristo. Los frutos del Espíritu es hablar de eso, de ser como Cristo. En el Sermón del Monte dice el Señor, en Mateo 5, Mateo 5:38 en adelante, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistas al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, tienes que amar a tu enemigo, bendecir al que te maldice, hacer bien al que te aborrece y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Y el mejor ejemplo pues es nuestro Señor, en su muerte, en su vida. En Isaías 53:7, ¿te acuerdas cómo describe? Angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y todo lo que pasó nuestro Señor, todo lo que describe camino a la cruz. Por ejemplo, en Mateo 26:67, dice que lo escupieron en el rostro, que le dieron puñetazos y lo abofeteaban. Y le decían, profetízanos, ¿quién es el que te pegó? En Lucas 22:63, dice que los que lo custodiaban se burlaban de él, le vendaban los ojos, le golpeaban el rostro y le decían, profetiza, ¿quién es el que te pegó? Y todo eso era para que el Señor mostrara su mansedumbre, que es la que hoy nos demanda a nosotros, el ser como el Señor. Y te digo, sin entrar a todos los frutos que los seguiremos viendo, de hecho los domingos, hablar del fruto del Espíritu, estamos hablando de Jesucristo y de ser como Cristo. Es decir, la obra maestra del Espíritu Santo es la transformación total de una persona. Si habremos de definir el Espíritu Santo, es el gran transformador. El dibujo que teníamos el domingo nos sirve para hoy. ¿Te acuerdas que estamos hablando de pecados? Y luego nos llevó hacia arriba a ver que si no amamos a Dios, no va a haber forma de poder dar como fruto todo aquello. Lo que agregamos al dibujo hoy es el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que el domingo hablamos de dónde nace el amor? Al que se le perdona más, ama más, ¿sí? Que es llegar al Evangelio. Después de haber escuchado el Evangelio y creerlo, lo que siguió a eso, que es el Espíritu Santo, el ser bautizados y llenos por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da todo lo demás. El Espíritu Santo es el que nos da el amor, el que podemos amar a Dios y el que podemos amar al prójimo. Y es el Espíritu Santo el que nos da todos los demás frutos. Es decir, y cuando tengamos todos esos frutos, a una persona así, el resumen es que es como Jesús, es como Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. La obra transformadora. El Espíritu Santo quiere hacernos como Cristo. Y lo va a hacer. Lo va a hacer siempre y cuando se lo permitamos y estiremos para el mismo lado, ¿sí? Que no resistamos al Espíritu Santo. ¿En qué consiste la obra? En ir matando lo terrenal en vosotros y en ir cambiando nuestros deseos. Esa es la mayor obra del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, lo que quiere hacer y lo que está haciendo es matar al viejo hombre. Esa es la intención del Espíritu Santo. Podríamos decir que el Espíritu Santo es el mayor enemigo de nuestra carne. ¿Te acuerdas cuando leíamos ahorita Romanos? Los deseos de la carne están contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Pero está hablando del Espíritu Santo. Es decir, son enemigos. El Espíritu Santo es enemigo de nuestra carne y nuestros deseos. Y lo que quiere es matar nuestra carne, matar a nuestro viejo hombre. Y lo que nos conviene a nosotros es que lo mate. Nosotros a veces nos defendemos. Nosotros a veces no vemos las cosas como Dios las ve.
No llamamos a lo malo, malo, a la carne, carne, al pecado, pecado. Nos queremos quedar, es decir, sí queremos esto, pero sin dejar todo esto. Sí queremos la mansedumbre, pero no con todos. Hay alguno que no toleras. Sí queremos el perdonar, pero no a todos. Hay alguien que no merece perdón. Sí queremos amar, pero no a todos. ¿Cómo amar al que te ha hecho daño? ¿Sí? Y eso quiere decir que no le dejamos al Espíritu Santo que haga lo que quiere hacer. El Espíritu Santo quiere matar al viejo hombre. Esa es su tarea. Lo está matando. Pero nosotros se la ponemos complicada cada vez. Defendemos al viejo hombre. Defendemos todo lo que vivía ahí todavía en nosotros. ¿Sí? Cuando nos gusta todavía eso del viejo hombre. Por eso lo primero que trae el Espíritu Santo son esos deseos nuevos, esos gustos nuevos. ¿Qué éramos antes, hermano? Antes de escuchar el Evangelio, antes de que el Espíritu Santo fuera puesto en nosotros. Yo no sé cómo era tu vida, hermano, pero yo te aseguro que la mía era feliz. Yo no sé cómo era tu vida, pero mi vida era una vida feliz. Yo tenía todo lo que quería. Yo podía tener todo lo que quería. Y lo tenía una buena casa, hasta 2. Tenía buenos carros, hasta 2. Tenía familia, esposa, hijos, tenía abundancia. Teníamos salud. Yo no sé tú antes de venir a Cristo, pero yo era feliz. Yo era feliz. De hecho, esa es la tragedia del hombre, ¿sí? El ser feliz lejos de Cristo. Porque no te das cuenta que esa vida va llevando a la perdición, al infierno, ¿sí? Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando llega en ti? Te muestra una vida que no conocías. Es decir, una abundancia de cosas que no conocías. Te muestra que no consistía en bienes materiales, sino nuestras riquezas son otra cosa. Lo que perseguimos son otras cosas. Nuestros deseos están siendo cambiados. Es decir, todo aquello no sirve de nada. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Si tú me preguntaras, oye, y hacía obras de caridad hasta cansarme. Ayudaba a mi familia, ayudaba a todo el que se me atravesaba. Y todo aquello hay que matarlo. El espíritu quiere matarlo. La dependencia, el amor al dinero, el espíritu quiere matarlo. Los ídolos, la confianza en cualquier cosa, hasta en uno mismo, el espíritu quiere matarlo. La falta de humildad, el orgullo, la soberbia, el espíritu quiere matarlo. La falta de mansedumbre, la falta de fe, el espíritu quiere matarlo. Es decir, no quiere que convivan, quiere matarlo. Quiere matar al viejo hombre, quiere crucificarlo. Por eso era la frase de Pablo. ¿Te acuerdas de Pablo cuando decía: con Cristo estoy juntamente crucificado? Esa es la vida cristiana, ser crucificado con Cristo, ser crucificado. Eso es lo que define la vida cristiana. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Bueno, cuando ya vimos, oye, esto es difícil de cumplir. Claro, es imposible. Para el hombre es imposible, dice la Biblia, pero para Dios todo es posible, ¿sí? Yo creo que la pregunta importante y a donde Dios quiere llevarnos es: ok, ¿cómo hacerlo? Yo no puedo, nadie puede, tú no puedes, nadie puede hacerlo, solamente Dios. Pero Dios solamente tiene una pregunta para nosotros, y eso es lo que nos tiene atorados. Hay una pregunta que yo no sé si cuando tú la lees hasta se te hace boba del Señor, en Juan 5:4. En adelante, cuando están en el estanque de Betesda, ¿te acuerdas lo que pasaba ahí? Que un ángel descendía, movía el agua, y cuando se lanzaba un enfermo, quedaba sano.
Dice el 5:4 que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y el primero que descendía quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? Y cuando la leemos, hermano, como que se te hace una pregunta pues hasta boba. O sea, ¿cómo le preguntas a un paralítico si quiere ser sano, no? Pues lógico que quiere ser sano. Pero si te fijas en la respuesta del paralítico también hay mucho de nosotros ahí. Dice en el 5:7 que le respondió el enfermo: es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, y esto, y lo otro. Y Jesús dice: pues no te estoy preguntando eso. La pregunta de Jesús fue una. Y la pregunta de Jesús es: ¿quieres ser sano? Y yo creo que en el tema que estamos hablando, hablar de los frutos del Espíritu, hablar de que es ser como Jesús, hablar de que es ser perfecto, yo creo lo que nos detiene, hermano, no es tanto, a veces decimos: es que no se puede, es imposible. Y sí tenemos razón, para nosotros es imposible, pero Dios promete y dice: pero para mí todo es posible. Y Él promete hacerlo, y Él puede hacerlo. Y yo creo que lo que nos detiene es la otra pregunta. Lo que nos detiene es la pregunta de Cristo. ¿pero quieres ser perfecto? Porque la pregunta incluye: ¿quieres dejarte abusar por todos? ¿Quieres dejarte golpear por el que se le antoje? Y si te fijas, esa es la pregunta clave. Porque ya cuando hablamos del Espíritu Santo y de la perfección que demanda, tenemos que concluir una cosa. 1, nosotros no podemos. 2, pero el Espíritu Santo sí puede. Y la promesa es que sí puede perfeccionarnos y lo va a hacer. Pero la pregunta para nosotros, la importante, la que nos tiene atorados es: ¿y queremos, hermano? Y ahí es donde muchos dicen: no, en realidad no queremos. Y nos escudamos en lo otro: no se puede. No, eso ya tenemos que concluir en el tema. Tú no puedes. 2, Dios sí puede. Y Él quiere perfeccionarte, pero lo pone de nuestro lado. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser como Jesús? Y tienes que ir viendo. ¿Y cómo era Jesús? ¿Lo cacheteaba el que quería? ¿Terminó crucificado? ¿Terminó siendo burlas? ¿Sus amigos lo abandonaron? Pero la pregunta, por eso si te fijas, esa es la pregunta importante. Si quieres, es decir, mira los frutos que hay. Si quieres ser manso, es decir, si quieres no volver a contestar, no alimentar ninguna discusión con tu esposa jamás, si quieres no volver a discutir con nadie, si quieres. Y si te fijas, esa es la pregunta importante, ¿sí? 1, no podemos. 2, pero Dios dice: yo sí puedo, hijo, yo lo puedo hacer en ti. 3, ¿quieres que lo haga? Y si te fijas en el tema del Espíritu Santo, eso es lo que nos tiene atorados. En realidad, ¿queremos ser como Jesús? En realidad, ¿hay alguien que quiera ser como Jesús? Y si te fijas en la escalada del tema, ese es el meollo del asunto. Tú no puedes, eso es claro, tenemos que terminar el tema. Nadie puede ser como Jesús. 2, pero Dios lo está prometiendo: yo lo haré en ti. 3, solamente la pregunta es: ¿quieres? Y luego tenemos que analizar a Cristo. A ver, ¿qué incluye, papá? Amar a todos. Y ahí yo tengo que darme cuenta, no es que no quiero amar. Hay gente a la que no quiero amar. Y eso estamos diciendo: no quiero ser como tú. Quiero elegir a quién amar. ¿Por qué? Porque hay gente que
¿Por qué? Porque hay gente que me ha lastimado. Hay gente que yo creo que no merece mi amor. Es más, hay gente que yo creo que no merece tu amor. Si Dios me preguntara a mí, si Dios me dice, yo quiero amar a todos, yo le tendría que decir, ama a todos, menos a esa o a ese. ¿Por qué? Porque esa es mala, porque ese es malo, porque ese me hizo tal cosa, me hizo daño. Y eso es lo que nos detiene. Si te fijas, la pregunta que parecía boba a alguien que está enfermo, si quieres ser sano, yo me imagino a los discípulos, Señor, todos están aquí en el estanque porque quieren ser sanos. No, esa no es la pregunta. ¿Quieres ser sano de verdad? ¿Quieres ser perdonador en realidad? ¿Quieres ser manso y humilde de corazón en realidad? ¿Quieres ser perfecto en realidad? ¿Queremos ser como Cristo en realidad? Y esa es la pregunta en este tema de los frutos del Espíritu. Es la pregunta que tendríamos que llevarnos a casa. Y es la pregunta, hermano, de esto se trata. La oración al Señor, de un día contestarle, sí quiero ser como tú, o no quiero ser como tú. Ahora, el resumen es la vida cristiana a donde nos quiere llevar, y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nos quiere hacer como Cristo. El Espíritu Santo, hermano, es Dios mismo adentro de nosotros. No viene a jugar, no viene a darnos, por eso es tan importante el tema. Es un tema sobrenatural. Hay gente que piensa que los que estudiamos mucho la Biblia, los carismáticos son los que es que ellos no tienen al Espíritu o rechazan la doctrina del Espíritu. Esta es la doctrina del Espíritu. Esto es lo sobrenatural del Espíritu, que el Espíritu quiere y entró a nosotros para hacernos a todos, hombres y mujeres, como Cristo, iguales a Cristo. Eso es lo sobrenatural. Lo sobrenatural no es que yo me parara ahorita, hermano, y me ponga a echar maromas. Eso no hace el Espíritu Santo. Que yo me pusiera ahorita a hablarte en lenguas inentendibles. Eso no hace, pero te digo, se ha confundido eso. Y a veces, hermano, cometemos el error, los que somos estudiosos de la Biblia, en pensar, pero nos falta algo, ¿no? O sea, como sentir, nos faltan los brincos, nos falta la emoción. Oye, le falta la música a esto, ¿no? La música que te hace llorar. No, hermano, te falta ser como Cristo. Eso es todo lo que nos falta. Y ahí estamos atorados. Definitivamente tenemos que concluir, el Espíritu Santo es Dios. Y que viva dentro de una persona ya es algo sobrenatural. Pero no vino de oquis. No vino para, oye, yo no sabía jugar fútbol y vino el Espíritu y de repente me meto a un equipo y meto goles como Messi. No vino a eso, mi hermano. Ni vino, hermanos, para hacernos mejores personas. Ni vino, es decir, todo lo que sea menor a ser como Cristo, a eso no vino el Espíritu Santo a las personas. Vino a hacernos perfectos y vino a hacernos como Cristo. A eso viene el Espíritu Santo. Lo que decíamos ahorita, acá, hermano, en esta vida, sin Espíritu Santo, también hay gente que hace obras. Hay gente que hace obras más que nosotros. Hay gente, hermano, que tiene misericordia. Hay gente que ve un perrito con una pierna rota y siente feo. Tiene misericordia y no tiene al Espíritu Santo. O sea, no confundamos. El Espíritu Santo no vino a hacernos mejores personas. No, el Espíritu Santo solo tiene un objetivo y es hacernos a la estatura del varón perfecto. Es todo lo que Él quiere. Menos que eso, lo que dice en 1 Corintios, es igual, hijo. Si te prendes fuego por alguien, es igual. Menos que ser como Cristo, no sirve de nada. El tema es súper peligroso, hermano. Es decir, ser buena persona no basta. Ser buen cristiano no basta. Tenemos que ser como Cristo, no por nuestros méritos. El Espíritu quiere hacerlo dentro de nosotros. Solamente está preguntándonos algo.
Es decir, ya hijo, ya quiero actuar. Solamente quiero que tú me digas si quieres. Ser como Cristo solo tiene un final. El final que tuvo Cristo. Y aquí es donde el mundo nos ataca. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Cristo no tuvo final. Porque Cristo venció la muerte. Porque Cristo vive. Porque Cristo no tiene principio ni fin, porque es el alfa y la omega. Sin embargo, fíjate cómo en esa pregunta y decir, ser como Cristo va a ser el final como lo tuvo Cristo. Y mi corazón me lleva a la cruz y decimos, no quiero la cruz. Pero si no quieres la cruz, tampoco tendrás la vida eterna, ¿verdad? Y lo que es ser como Cristo, tendrás el final de Cristo. ¿Cuál es? La vida eterna, aunque tengas que pasar una cruz. Y ese es el tema del Espíritu Santo. Es un tema demasiado elevado. No elevado de que no lo podamos entender, elevado de que el nivel al que Dios nos pide de perfección es muy alto. Pero tenemos que entenderlo. No nos lo está pidiendo con nuestras propias fuerzas. Prácticamente el tema es, solo nos está pidiendo permiso para hacerlo Él en nosotros. Y lo que nos tiene atorados es que no sé si quiero. No sé si quiero dejar todo. No sé si quiero incluso dejar de gastar el dinero como hoy lo gasto. ¿Te acuerdas lo que hemos hablado? No sé si quiero perder los amigos que tengo. No sé si quiero estar peleado con todos. No sé si quiero sufrir la traición que tú sufriste. No sé si yo la pueda soportar. No sé si quiero. No sé si te fijas, ese es el meollo. En el tema del Espíritu Santo y la perfección, este es el meollo del asunto. No sé si quiero ser como tú. No sé si quiero terminar como tú. No sé si quiero llegar a tu nivel. No quiero. O sea, lo que queremos es el otro cristianismo, ¿no? Cristo es Cristo elevado, nadie lo alcanza. Y Él dejó a sus hijos, de hecho escogió a unos, somos elegidos, nadie nos quita la salvación, pudrámonos en pecado, pero Dios como quiera, ese nos encantaría a todos, ¿no? Oye, perfección es inalcanzable. Dios dice, claro que es inalcanzable, para ti, no para mí. Y yo por eso puse mi espíritu en ti. Te dije desde Ezequiel, para que anden en mis mandamientos, no en mis medios mandamientos, no a veces, siempre, para que sean como yo. Pero ¿quieres ser como yo? Y ahí es donde todo se nos viene al traste, hermano. Sin embargo, sin responder positivo esta pregunta del Señor, nunca saldremos de donde estamos atorados hoy. Oye, ahorita estoy atorado, Señor, gasto el dinero como no se debe, porque tengo muchas deudas y todo lo que... Pero la pregunta del Señor, ¿pero quieres darme todo? Pero es que, Señor, lo del paralítico, no, pero es que tengo muchas deudas. No te estoy preguntando eso. O sea, la pregunta es, pero si yo te pongo en la posición y te saco de esos problemas, ¿sí me darías todo? Sí. Pues, Señor, es que cuando se mueve el agua, nadie viene a ayudarme. Entonces, no te estoy preguntando eso. La pregunta es, ¿quieres? Quisiera ser como Cristo. Quisiera ser capaz de bendecir al que te esté crucificando. Quisiera ser capaz de amar al que te pusiera una corona de espinas. Quisiera ser capaz de ir a buscar y decirle, yo te amo. ¿Tú me amas? Quisiera ser como Cristo, aunque tuviéramos que tener el final de Cristo. Y eso dicen en el mundo, ¿verdad? Esa es la sopa que hay. Y todas las demás es engañarnos a nosotros mismos. Otro va a ser seguir en una vida cristiana con nuestro propio esfuerzo y lo que decíamos ahorita, no lograr nada y hacer changuitos, que el Señor tenga misericordia cuando estemos delante de Él.
Algunos piensan, bueno, esto es mejor que otra vida, ¿no? Lo que decía ahorita mi hermano, hay quien ni changuitos hace, porque él dice, yo ya soy salvo, y para mí, bueno, ese ni changuitos hará, pero también se estará frente a un Señor santo y justo para ser juzgado. Lo único seguro es ser como Cristo. Y ser como Cristo, hermanos, fíjate bien lo que promete el Evangelio. Ser como Cristo no es el requisito. Ser como Cristo es parte del Evangelio. Es decir, es la promesa, es yo te voy a hacer como Cristo. El que comenzó la buena obra la culminará. Yo voy a hacer que seas como yo. La única pregunta es si quieres. Y en ese quieres o no quieres es donde todos estamos atorados. Tristemente porque la mayoría no queremos. Es decir, nos pasa lo del joven rico. ¿Qué dijo el joven rico? Se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones y no pudo dejarlas. Y nosotros tenemos muchas cosas todavía de la otra vida que nos gusta. Pero ese es el tema, esa es la conclusión del tema del Espíritu Santo. ¿Sí? Que el Señor quiere hacer algo en nosotros, solamente es como pedirle permiso. Oye, ¿por qué estás enojado con tu esposa? Tienes que perdonarla. Y nos ponemos como el paralítico. Sí, Señor, pero acuérdate que ella empezó. Pero acuérdate que ella ni siquiera es cristiana. Pero pues no te estoy preguntando eso. Pero ¿quieres perdonarla? Y la respuesta tiene, quiero la promesa del Señor y el ofrecimiento más grande. Y se trata de esto. Vengan a mí los que están cansados, que yo les daré descanso. ¿Cansados de qué? De ser como son. Cansados incluso del cristianismo que estás viviendo. Vengan a mí, que yo les daré descanso. Yo lo voy a hacer por ti. Yo te voy a decir cómo se hace. La pregunta es, ¿quieres ser perfecto como Cristo? ¿Quieres terminar como Cristo? Y ojalá y tengamos respuesta para el Señor. ¿Okay? Oremos, hermanos.